Biblia, segundo libro de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Segundo libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 15. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leerlo todo junto, ahí despacito. Vamos a estar desarrollando el capítulo 9, pero a manera de introducción vamos a utilizar el capítulo 8. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperaban, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, maravilloso Dios, por este momento. Gracias por el privilegio que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Permítenos, maravilloso Dios, aprender de tu palabra con sencillez, con agradabilidad, con mucha alegría. Ilumina, Señor, nuestros pensamientos. Llénanos conforme a tu gracia. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministre esta reunión. Que podamos gozarnos y deleitarnos delante de ti, a través de tu palabra, a través de tu presencia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo suplicamos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Es una bendición tenerle con nosotros. Me dicen acá que hay reunión después del culto de diáconos y de diáconos que van a ser ordenados. Así que ahí con la hermana Miriam. Bien, el día jueves comenzamos a hablar de un principio que se llama el principio de la liberalidad. La liberalidad no es otra cosa que la buena voluntad de una persona para dar algo sin esperar nada a cambio. Eso es la liberalidad. Pero el día jueves
hablamos nada más de los estorbos de la liberalidad. ¿Qué es lo que estorbaba que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como creyentes, fuésemos generosos, que siempre estuviésemos con nuestra mano extendida para ayudar al prójimo, para ayudar a aquel que lo necesita? El día jueves hablábamos de cuáles son esas situaciones que nos impiden a nosotros practicar la liberalidad. Hoy, en esta mañana, seguimos con ese mismo principio, pero hoy vamos a hablar de la administración de la liberalidad, es decir, cómo se da, cómo se desarrolla. Y yo hice un seguimiento a esa misma actitud generosa, y en el capítulo 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo desarrolla completamente la liberalidad. Es más, hay una traducción que se llama la traducción hispanoamericana. Si usted la busca en internet, el capítulo 9 dice la liberalidad, la administración de la liberalidad, es el título que tiene el capítulo 9. Nuestra Reina Valera no lo dice de esa manera. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y 9, va a desarrollar el tema de la liberalidad. Ocurre que en el contexto de la carta a los Corintios, y debido a los sufrimientos que estaba teniendo la iglesia en Jerusalén, y debido a la persecución y a los diferentes problemas y situaciones políticas, sociales que se estaban dando en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén había decaído. La iglesia de Jerusalén era una iglesia necesitada, donde lo que más abundaba era la necesidad, la pobreza. Por eso el apóstol Pablo, debido a que las iglesias gentiles han crecido y prosperado abundantemente, el apóstol Pablo toma bien recoger una ofrenda y despertar la generosidad y la liberalidad de las iglesias de Acaya. Por eso en el capítulo 8 y 9, el apóstol Pablo va a exhortar a una de las iglesias más llenas del Espíritu, más llenas de conocimiento. Es por eso lo que el apóstol Pablo le dice en el capítulo 8, para que usted me entienda un poquito. Dice, ya les digo, ahí está, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es decir, la iglesia de los Corintios era una iglesia donde abundaban los dones, donde abundaba el amor, donde abundaba la ciencia, la palabra. Sin embargo, había una parte como que estaba costando que despertara la iglesia, y era la liberalidad, esa generosidad de poder dar, de poder levantar una ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Y por eso el apóstol Pablo se toma 2 capítulos de la carta a los Corintios para poder exhortarles a ellos. Es más, todavía más adelante les dice en el versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene. El apóstol Pablo está dándole razones a la iglesia para practicar la liberalidad con sus prójimos de Jerusalén. Porque como que la iglesia, eso como que de dar, como que es parecido a las iglesias del siglo XXI. Que dar para el prójimo como que eso cuesta. Yo que lo hablamos el día jueves, los malos pensamientos que nos vienen, vaya, a mí si no es mi problema, es problema de él. ¿Quién lo mandó que se metiera en ese lío? ¿Por qué tengo que ayudarle?
¿Ve? Entonces, la iglesia de Corintios tenía esa situación. Era una iglesia que aunque tenían dones, aunque tenían el Espíritu, pero la liberalidad como que no era uno de los dones. Y por eso el apóstol Pablo va y desarrolla el tema de la liberalidad con ellos, para despertar en el pueblo ese deseo de aportar para el prójimo. Ahora, quiero explicarle algo antes de continuar para aquellos que han traído la secuencia. Cuando hablamos de liberalidad, no estamos hablando de diezmos y ofrenda. Porque aquí es donde muchas veces los predicadores y los pastores hemos mal utilizado la palabra. Porque, por ejemplo, ocupamos ese versículo en el capítulo 9, donde dice: cada uno dé conforme Dios propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero eso lo hacemos para levantar el diezmo y la ofrenda de la iglesia. Pero el capítulo 9 no está hablando de diezmo y ofrenda. Está hablando de una ofrenda que se está levantando para la ayuda de los pobres. No sé si me van entendiendo. Cuando hablamos de liberalidad, la liberalidad tiene que ver con el prójimo, con la ayuda que nosotros como creyentes debemos de dar a aquel que lo necesita, a aquel que nos busca, para que le ayudemos en lo que podamos. No sé si me entienden. Caso contrario, que ya lo hemos visto, contrario a la liberalidad, está el reconocimiento, que ya lo hemos visto también, el principio del reconocimiento. El principio del reconocimiento tiene que ver con reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos. Y reconocer también en ese reconocimiento todo aquello que simboliza a Dios, la obra de Dios, los siervos de Dios, y ahí sí entra el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda como reconocimiento de lo que nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Me va entendiendo? Pero la liberalidad no tiene que ver con diezmo y ofrenda. La liberalidad tiene que ver con el prójimo. El reconocimiento tiene que ver con Dios. La liberalidad tiene que ver con mi prójimo. ¿Me va entendiendo? Trato de ir despacio porque algunos hermanos el día jueves que tocamos este tema me dijeron: pastor, yo me confundí todo. Y yo no creo que se pueda confundir. Yo creo que es la bolsa la que le está doliendo, no es que se confunda. Pero ahí con la bolsa yo no tengo problema ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Antes de pasar a desarrollar el capítulo 9, quisiera que viésemos otros pasajes, porque esto no solo es los principios, una de la diferencia entre los principios y la doctrina, es que la doctrina está ligada a un determinado libro, pero los principios están desarrollados a lo largo de toda la Escritura. Por eso es que yo comencé a hablar de la liberalidad en el Antiguo Testamento el día jueves, y hoy la vamos a desarrollar en el Nuevo Testamento. Y por eso quiero, antes de entrar al capítulo 9, a desarrollar la liberalidad, la administración de la liberalidad, quisiera que viésemos otros versículos donde otros autores, no solamente Pablo, sino por ejemplo Santiago, nos dice lo siguiente en Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17, en cuanto a esta generosidad. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque la liberalidad tiene que ver con mi empatía con el que sufre, con el que necesita. Si alguien viene y tiene necesidad, y yo Dios me ha bendecido para poder ayudarle a él, y no lo hago, estoy mostrando que mi fe es nula. Yo hablaba el día jueves con los hermanos y les decía, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en día es que espiritualizamos todo. Si por ejemplo mi hermano Jimmy viene y me dice, mire pastor, fíjese que me he quedado sin trabajo, estoy pasando por una situación difícil, vengo yo y le digo, no se preocupe hermano Jimmy, vamos a orar para que encuentre un trabajo. Está bien, pero después que yo he terminado de orar con el hermano Jimmy, mi obligación como siervo de Dios es preguntarle, Jimmy, ¿y cómo estás de dinero? ¿Tenés para comer esta semana? Sí, pastor, me alcanza para esta semana, pero ¿y para los pasajes, para que andes buscando trabajo? No, pastor, no tengo. Va, aquí está esto. Mientras encuentras trabajo. No sé si me entienden. No, eso es lo que... vamos a orar por él. ¿Qué es lo que hacemos todos? Desligándonos de nuestra actitud, de nuestro deseo de ayudar. No, eso no lo tenemos. Una oración a nadie se la negamos, pero el pisto, ahí no, ¿verdad? Ay, no, somos buenos para andar orando por la gente, pero para bolsearnos, somos más duros que un cangrejo. Somos más duros que el carapacho de la tortuga. Nos cuesta. Ahora, veamos otro texto. Gálatas 6, del 9 al 10. Estos solo son para que vea que no solo es algo que lo va a hablar Pablo. Aunque Pablo habla aquí en Gálatas. No nos cansemos pues de ¿qué? De hacer bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién tenemos que hacerle el bien? A todos. Eso incluye, porque la liberalidad no tiene que ver con ayudarle al prójimo que me cae bien. Ay, pobrecita la hermanita fulana, ay, y tan buena gente que es la hermana, hay que ayudarle, y todos hasta se tropiezan para ayudarle a la hermana, porque es la que cae bien. Pero la hermana chambrosa, aquella vieja que tiene el gran océano así de grandote, y si esa persona tiene una necesidad, hermano, vamos a recoger una ofrendita ¿para quién? Para la hermana aquella. No, esa vieja, no, a mí no me nace darle a ella. Es que no es cuestión de que te nazca, es cuestión de que Dios te ha bendecido para que puedas ayudar a esa vieja trompuda que lo necesita, aunque te caiga mal. No sé si me entienden. Es el principio de la liberalidad, donde usted y yo estamos comprometidos con Dios para darle la mano al que lo necesita. ¿A quién? Al que lo necesita, independientemente de quién es. Por eso es que Jesús nos pone la parábola del buen samaritano. Dice que venía una persona que iba hacia Jerusalén y que camino a Jerusalén vinieron unos bandidos y lo dejaron malherido, y que luego bajaba de Jerusalén un levita y que al verlo allí pasó de largo, en el libro de Lucas capítulo 10. Luego
dice, bajó un sacerdote y al ver al hombre ahí herido, pasó de largo. Y luego pasó un samaritano. Y si usted ha leído un poquito la escritura, usted sabrá que samaritanos y judíos no se llevan, son enemigos. Sin embargo, el samaritano, al ver la necesidad del judío que estaba ahí tirado, detiene su caminar, limpia sus heridas, lo lleva a un mesón, habla con el dueño del mesón y le dice, cuídalo, y aquí te dejo este dinero, y si algo falta, yo lo pago cuando regrese. ¿Eran amigos? No. Pero tenía la necesidad de ayudarle a su prójimo. No sé si me va entendiendo. Bien, entremos ahora a desarrollar la administración de la liberalidad, capítulo 9. ¿Cómo se ministra la liberalidad? Capítulo 9, versículos 1 y 2. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. La liberalidad parte de algo fundamental. La liberalidad no es una obligatoriedad en el creyente. Usted decide ayudar al prójimo o no ayudar. Parte de esto, buena voluntad. Hay un dicho que dice, no ayuda el que tiene, sino el que quiere. Porque parte de la buena voluntad. Es que yo no quiero. Está bueno. Es que a mí eso, mire pastor, este sermón ni lo debería predicar porque a mí esas cosas no me interesan. Claro, es que usted no tiene buena voluntad. ¿Y qué dice la Escritura? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Toda persona que practica la liberalidad es una persona que tiene paz. ¿Quién no lo quiere? ¿A dónde no es bien recibido? Porque, y la misma gente dice, don fulano es buena gente. ¿Por qué? Porque ayuda, porque le da de comer al prójimo. Y esa persona vive en paz, no tiene enemigo, porque aún hasta el enemigo le ayuda. Porque es una persona de buena voluntad. Quítale voluntad de buenos sentimientos. Porque para la liberalidad, por eso dice allá, lo veíamos el día jueves en Deuteronomio, no seas de corazón mezquino, le dice. Es decir, de corazón malvado, de tener malos pensamientos. La liberalidad no funciona si no hay buena voluntad. No es una exigencia. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 10 dice, y este es mi consejo. Como quien dice, ustedes pueden tomarlo o no tomarlo, practicarlo o no practicarlo, pero va a partir de su buena voluntad. Usted no quiere, está bien, no quiera, pero sepa y entienda que si usted no practica la liberalidad, se está haciendo daño a sí mismo. Porque el que practica la liberalidad tiene una bendición. Siempre tiene que dar. Y el que no la practica, siempre necesita. Hay
dos maneras de extender la mano. Una para dar y la otra es para recibir. ¿Cuál de las dos quiere ser usted? ¿El que da o el que recibe? No sé si me entienden. ¿Por qué es que muchos de ustedes son necesitados? Porque son tacaños. Cuando la misma palabra dice, el que al pobre da, a Dios presta. Pero como cuando alguien llega a pedirle un favor, regañan a la gente y ni le ayudan. Usted es un desgraciado, hombre. Y cuando usted extiende su mano para que el Padre Celestial le dé, ¿de qué se va a acordar el Padre Celestial? De su tacañería. Por eso es que el que da siempre tiene que dar. Siempre tiene abundancia. Pero el tacaño no le alcanza. Veamos algo más. ¿Me está entendiendo, hermano? Vaya. Pues no me vayan a andar preguntando allá afuera. Versículo 5. La liberalidad parte de la buena voluntad del creyente y es fruto de la generosidad, no de la exigencia. Mire bien, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero perdóneme, hermano, yo no vengo a exigirle a usted en esta mañana que usted sea generoso. No. Ni tampoco vengo a exigirle de que usted practique la liberalidad con el prójimo. No, no me interesa, ese es su problema. Eso deberá partir de su generosidad. No es una exigencia. Pero ¿por qué debemos de ser generosos? Muchacho, había ido a la guerra, y era amigo de otro cerca de la casa, y uno de ellos muere en la guerra. Y los padres del muchacho que había ido a la guerra hicieron un culto por la muerte de su hijo. Y el esposo del otro hijo le dice a la esposa, nosotros debemos de hacer un culto también, le dice. ¿Y nosotros por qué no, si no se ha muerto? Por eso hay que hacerlo. Porque Dios ha guardado la vida de nuestro hijo. Por eso surge la generosidad. ¿Por qué debo ser generoso yo con el que necesita? Porque si Dios me está poniendo la oportunidad de ayudarle, me está diciendo a mí, el Señor, te he bendecido para que no estés en la situación que Él está. No sé si me entienden. Porque no es lo mismo estar en el otro lado. Cuando alguien viene y le dice a usted, mire, ¿cree que me puede echar la mano en esto? Eso quiere decir que Dios ha sido bueno con usted y está en el otro lado. Y por eso debemos ser generosos. Porque Dios nos ha puesto no en una situación de necesidad, sino en una situación de generosidad. ¿En cuál situación quiere estar? ¿En la de necesidad o en la de generosidad? Qué bueno es cuando usted sale a comer con amigos y usted puede decir, yo pago, yo los invito. ¿Por qué puede decir usted eso?
Porque Dios ha sido bueno con usted. Y como Dios ha sido bueno, usted es generoso. Pero si usted no tiene, ¿de dónde? Y muchos, en vez de ser generosos por lo que Dios nos ha dado, por cómo Dios nos tiene, nos volvemos miserables. No tengo. Hay pila de otro. Aquí hay gente en la iglesia tremendamente generosa. Y vea usted la vida de la gente generosa y vea usted la vida de la gente miserable. Son dos casos distintos. Esa gente miserable que nunca ayuda, que nunca... Esa gente no. Ay, andan quebrándose las uñas, quebrándose los dedos, comiéndose las uñas de los dedos. Porque no han aprendido a ser generosos. La liberalidad parte de la generosidad. Y la generosidad parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. No sé si me entiende. Si Dios no ha hecho nada en su vida, usted no necesita ser generoso. Y ahí está el problema. Porque Dios ha hecho mucho en nuestra vida. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá en esta mañana debemos ser generosos? No, ¿cuántos? No, diga, todos, diga, todos. Porque ¿con quién de nosotros Dios no ha sido bueno? ¿Con quién de nosotros Dios no ha sido generoso? Yo no puedo venir y decir, yo no te puedo ayudar porque Dios no ha hecho nada en mi vida. Ah, pues sí, mi rayo me va a caer. Yo le he contado que a mí nadie me puede venir a pedir dinero porque yo algo tengo que dar. Y aunque sea gente desconocida, que no es ni de la iglesia. Mira, Leo, no te puedo dar todo lo que pedís, pero esto te voy a dar. Pastor, ¿y por qué? Generosidad. ¿Generosidad para con el hombre? No. Generosidad por lo que Dios ha hecho en mi vida. Que me ha puesto en una posición de no ser necesitado, sino en una posición de ser generoso. No sé si me va entendiendo, hermanito. Que los veo así, algo como que con las manos en la bolsa, así de. Número 3, versículos del 6 al 7. Esto es importantísimo. Ahora va a entender por qué Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en esto doy mi consejo. Porque esto les dice, os conviene. Aquí viene. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno porque la liberalidad, ¿con qué tiene que ver? Con dar. No dar consejos. Porque hay gente que es buena para dar consejos. Ideas, mi hermano. Usted debería ser así. No. La liberalidad tiene que ver con dar. Y dar, no oraciones, no consejos. No, dar generosamente. Por eso dice la palabra, el que siembra escasamente segará. Ojo, no estamos hablando de diezmo y ofrenda. Por eso les dije al principio, este es un texto mal utilizado por aquellos que recogen ofrenda. Entonces no está hablando de recoger diezmo y ofrenda, está hablando de esa acción de dar al prójimo.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La liberalidad no busca beneficio, pero produce abundancia para el que la otorga. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Es decir, cuanto más generoso soy, más cosecho. No sé si me entienden. Pero voy a ser generoso para que Dios me bendiga más. No. Porque la liberalidad no tiene que ver con la búsqueda de una bendición. Es dar sin esperar recibir nada a cambio. Pero al practicarla hay una ley. La ley de la siembra y la cosecha. Yo soy generoso, cosecho generosidad. Uno no sabe. Mire, hermano. Uno no sabe en quién y para quién siembra. Perdone que ponga yo mi ejemplo, pero siempre he tratado en mi vida, aún sin conocer a Dios, de ser generoso. Y esa generosidad me ha llevado a mí a ser querido y respetado por muchas personas. Un día mi hijo mayor cometió un error y lo cometió con una persona que ese hijo de madre no se tienta, pero era amigo mío. Y llegó en la noche a mi casa. Mira, me dijo, yo voy a hablar con vos porque con vos me puedo entenderme. Tu hijo ha hecho esto y esto. Vos a verle, me dijo, que a mí nada me cuesta quitármelo de encima. Pero yo a vos te quiero y te respeto. No te preocupes, yo arreglo el problema. ¿Y sabes por qué me quiere y me respeta? Yo le enseñé a trabajar. Cuando él vino mojado de Estados Unidos, que lo habían deportado, el papá de él me dijo, mira, yo no hay qué hacer con este, me dijo. Enseñarle vos, me dijo. Va. Y como nos habíamos creado de chiquito, va, mira, yo te enseño, no hay problema, venite conmigo. No sé si me entienden. Uno no sabe por qué ni para quién siembra. Mire, esos niños chiquitos que usted mira descalzos hoy y que usted los mira de menos en la calle, usted no sabe quiénes van a llegar a ser el día de mañana. Usted no sabe. Pero como no somos generosos ni pensamos en qué es lo que estamos sembrando, todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Y si usted siembra patadas, hoy que todavía está fuerte, ¿qué va a recibir cuando esté viejo? Aún con nuestros hijos, aquellos que teniendo son tacaños con sus hijos y que no son liberales con ellos, no practican la liberalidad con ellos, que le andan negando hasta un fresco, hasta un sorbete, hasta un dulce. Espérese que usted esté viejo y necesite la medicina, cuando usted nunca sembró en sus hijos. Espérese. Vamos a ver. A mí mis hijos vienen y me dicen, papá, ¿puedo pedir una gaseosa?
¿cuándo te he negado algo? Ellos no pueden decir, mi papá nos niega, no. Es más, yo a veces tengo pleito porque yo tengo uno que ese no come, ese tritura, ese es molino. Él ya almorzó, llego yo a almorzar al mercado, se sienta conmigo, vuelve a almorzar, me dice, ¿puedo pedir otra vez? Sí. Pasamos comprando, y como la fruta preferida de él son las guayabas, pasamos comprando frutas, yo lavo las frutas, las metemos a la refri, como en los 10 minutos que hemos llegado, puedo agarrar una guayaba, agarrarla, si son tuyas. Allá como a las 2 horas, a la media hora, puedo agarrar otra. Y ese así pasa todo el día. Por eso es que en vacaciones los mando a mi hermana. O sea, pero ¿qué hay de aquellos padres que no practican la liberalidad ni aún con sus hijos? Mire, yo sé algo. Si una de las razones por las cuales yo soy así de generoso con mis hijos es porque mi tata era una desgracia. Usted. Mire, allí en Mexicanos, ahí por donde está el depósito de telas ahora, había una comercial, la primer comercial que hubo un mexicano que llamaba Quevedo, una de las primeras comerciales que traían aparatos electrodomésticos, allá por el año de 1978. Ay, usted está joven, va. Y en ese tiempo, hermano, quien tenía un televisor tenía pisto, pues. Pero mis papás no eran pobres. Oh, mis papás, ellos tenían negocio. Bueno, mi papá en ese tiempo había sacado un Pickup Nissan Junior de agencia. O sea, tenían sus comodidades. Y yo pasaba ahí por Quevedo y la parte de ahí donde estaban la vitrina tenía así un tubo, y yo me agarraba del tubo. Llevemos un televisor, hombre. Comprémoslo. Y yo toda mi cosa era que quería ver la lucha libre, porque en aquel tiempo la lucha libre aquí en el país era fuerte, y Canal 4 daba la lucha libre, el bucanero, ¿cómo se llama el otro? El vikingo, el sordomudo Cruz. Entonces, por cierto, el sordomudo Cruz es de mexicano. Y entonces yo llevé un televisor, y mi tata nunca quisieron comprar un televisor, nunca, hasta que un amigo me regaló un televisor, porque él habían puesto una candela y los televisores tenían carey arriba, y ellos habían puesto una candela, y la candela se derritió, y derritió el carey, y cabal agarró toda la mitad de la pantalla. Entonces él ya no le iba a ocupar, pero funcionaba, se veía, solo que partía por mitad. Él me regaló ese televisor, mi primer televisor, pero no fruto de la liberalidad de mis padres, fruto de la generosidad de otra gente. Entonces le digo, eso de ser crueles con los hijos, de querer ser duros y negarles teniendo usted, eso es una desgracia, hombre. No sé si me entiende. Es que lo bien callado, hermano. Bien, tenemos algo más. Número 4. De todas maneras, hoy es domingo, nos podemos ir a las 4 de la tarde. Preocúpese cuando venga a la iglesia y yo les diga, mire, hoy no tenemos nada que predicar, cantemos. Bien, versículos del 8 al 11. Ahora, fíjese, hemos hablado que la liberalidad parte de la buena voluntad, que es fruto de la generosidad, pero no de mi generosidad, no, de la generosidad de la que Dios ha tenido conmigo, y que esa generosidad se vuelca en generosidad para mi prójimo. Tercero, no busca beneficio, pero produce beneficio. Tercero, la liberalidad es fruto
de la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo que siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9. Como está escrito, repartió. ¿Quién repartió? Dios. Y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, este es al generoso, y pan al que come, proveerá y ¿qué? Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que esté ¿qué? Aunque esa generosidad no busca la bendición, esa va a llegar. Mire, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, la liberalidad es fruto de esa gracia de Dios derramada en nosotros que nos ha enriquecido para que podamos llevar fruto de justicia. En eso consiste. Ha venido a causa de esa bendición enorme de Dios sobre nosotros. Mire, hermano, si usted es un cristiano que aplica los principios de Dios sobre su vida, usted no es un necesitado. Nada. Ahora, si usted es un cristiano que no aplica los principios de Dios, es un Lázaro. Ahí no hay problema. Pero si es alguien que practica los principios de Dios, esa liberalidad es fruto de esa gracia de Dios derramada en usted, que lo ha bendecido, que lo ha prosperado. Es que, mire, si algunos de nosotros recibimos bendiciones como no tiene idea. Yo le digo, a veces la gente cree que las cosas no son a veces como yo la digo. Un día de estos, creo que fue el viernes creo que fue. Yo no puedo comer sin queso. Y me habían traído mi comida, o miércoles creo que fue. Y le digo, vayan a ver ahí a cafeterías y tienen queso. Y no sé si fue, creo que Raquel fue, ¿verdad? Tú fuiste para Raquel. Y, vaya Raquelita, le voy a ver ahí si tienen queso. No, no hay. Pastor, dicen que no hay. No se preocupe, me acaban de venir a regalar una libra de queso. ¿Y eso por qué cree que es? Es lo que Dios devuelve de lo que uno es generoso. El favor no te lo va a devolver la persona a la que tú has bendecido. No, la bendición va a venir donde tú menos lo esperas. Porque Dios no se va a quedar con lo que tú has hecho. Va a bendecir esa generosidad que usted ha tenido. No sé si me entiende. ¿Sí? Y no solo eso, va a seguir bendiciendo su vida para que a usted no le quede oportunidad de decir no tengo. Ahora, ¿cuándo se va a detener esa generosidad de Dios sobre usted? Cuando usted diga no tengo. No sé si me entiende. Por eso este principio es peligroso. ¿Cuándo se detiene la generosidad de Dios sobre mí? Cuando yo cierro mi mano, cierro mi mano
al que la necesita. No sé si me está entendiendo, hermano. ¿Ve? Teniendo para bendecir, teniendo para dar, porque Dios ha sido generoso, porque Dios ha sido poderoso, porque nos ha dado, porque nos ha bendecido, porque nos ha prosperado, venimos nosotros y decimos, no, yo no quiero, es que se me cae mal. Si fuera para otra persona, yo con gusto le diera, pero para él no hay nada, para él ni agua hay. Como lo de acomodación, ¿va? Para el pastor ni agua hay. Me ha dolido. ¿Ve? No sé si me entienden. Cuando yo freno mi generosidad, la generosidad de los cielos se frena. Entonces, ¿de quién depende? Pero cuando yo soy generoso, cuando yo practico esa generosidad, la abundancia de Dios se mantiene. Se mantiene. ¿Alguna pregunta, hermano? Lo bien callado, ¿no? Número 5. Son 115 principios de liberalidad. Veamos el último, para que no, algunos ya se están preocupando. Versículo del 12 al 15. Ahora, ¿por qué a Dios le interesa tanto que usted y yo practiquemos la liberalidad? ¿Y por qué la práctica de la liberalidad, de esa generosidad para el prójimo, es tan importante para Dios que Dios bendice tanto ese acto? Eso es lo que vamos a ver. Versículo del 12 al 15. Porque la administración de este servicio, ¿cuál servicio? La liberalidad. No solamente suple lo que a los santos les falta, es decir, no solo suple la necesidad del que la pide, del que la necesita, sino que también abunda ¿en qué? En muchas acciones de gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy generoso y bendigo a un creyente o a un no creyente, esa persona que ha recibido la liberalidad mía va a convertir lo que yo he hecho en él en una acción de gracias a Dios. Por eso es que a Dios le interesa. Porque si usted y yo somos ministros de Dios, es decir, somos los encargados de manejar los fondos de Dios. Esto tal vez no me lo entienden, pero para que me lo entiendan le voy a decir algo. Veamos Hechos capítulo 4, versículo 32 creo que es, para que me entiendan esto. Mire esto. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ojo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando yo me doy cuenta que solamente soy el administrador de las bendiciones que Dios me ha dado y que nada de lo que tengo es posesión mía, sino que Dios lo ha puesto en mi mano para que en el momento que alguien lo necesite yo pueda bendecirlo a él. ¿Cuál es el problema de nosotros? La propiedad privada. Que creemos que todo lo que tenemos
es nuestro. Y cuando Dios envía a alguien para que tú lo bendigas con lo que es de Dios, porque Él te lo ha dado, tú lo niegas. Y si Dios te lo ha dado, es porque tú eres uno de sus ministros. Es decir, tú eres un representante de Dios. Y cuando alguien lo necesita, tú lo bendices. Y cuando tú bendices a una persona con los bienes que Dios ha puesto en tu mano, esta persona conoce a Dios a través de ti, a través de la obra que tú has hecho en Él. Por eso dice, volvamos al texto. Ahora, ¿a qué va a llegar esto? ¿A qué va a llegar esto? Versículo 34, aquí, quedémonos aquí mismo. Aquí en el de Hechos. Quiero explicarles algo, ya que estamos aquí. Hechos 4:32. 4:34 pone, 4:34. Creo que el 34. ¿A qué va a llevar el hecho de practicar la liberalidad? Así que no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado. Es que en la iglesia, al menos en la iglesia, la palabra necesidad no debería de existir. Que una hermanita no tiene para las medicinas, ok, ¿cuánto vale? Recojámoslo para ella. De manera que no había entre ellos ningún necesitado. No solo produce acciones de parte del hombre para con Dios, sino desaparece la necesidad. No sé si me entienden. Volvamos ahora al texto, versículo 15. Estábamos en el 12, ¿verdad? Veamos el 13. Mire qué lindo este pasaje. Pues por la experiencia de esta administración, es decir, por la experiencia de haber recibido esa liberalidad en ellos, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Quiénes? Los que practican la liberalidad. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Cuál superabundante gracia de Dios? La que nos permite ser generosos. No sé si me entienden. Entonces, esta liberalidad produce la glorificación a Dios de aquel que la recibe. Claro, cuando recibe la bendición, ¿qué va a decir esta persona? Qué bueno es Dios. No, mira, esos creyentes de la Tlacat, esos sí practican el Evangelio. Mira, en la otra iglesia es paja, pero allí, en la Tlacat, no, allí toda esa gente es generosa. No sé si me entienden. Y glorifican a Dios por la generosidad del pueblo de Dios. No sé si me entiende esto, hermano. Claro, la liberalidad tiene un problema. Maestro, va a disculpar, pero ya nos pasamos. Veamos Hechos 4. Veamos, creo que el 35. No, 34.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Claro, esto, ojo, esto no era una obligación en la iglesia del libro de los Hechos, sino que la gente lo hacía por generosidad. No era que fuera obligatorio. Recuerden, la liberalidad tiene que ver con la generosidad, la buena voluntad del que lo hace. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este fue un acto de liberalidad de Bernabé. Bernabé tenía una heredad y dijo, no, la voy a vender y la voy a poner para la obra de Dios. Nadie se lo exigió, nadie se lo pidió, pero la liberalidad tiene que ver con nuestra tacañería. Pero también hay gente que practica la liberalidad, pero de una manera deshonesta. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mitieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ojo con la reflexión de Pedro, versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, es decir, nadie te la pidió. No era obligación que la vendieras y que trajeses el dinero. ¿Va entendiendo? Porque la liberalidad es un acto de voluntad. Pero también la mentira no es correcta, porque ellos querían aparecer como personas generosas, que la gente dijera, también Ananías y Zafira. Sí, pero es que a Dios no le interesa la acción, sino va con una buena intención. Ese fue el error de Ananías y Zafira. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No sé si entiende esto la liberalidad. La liberalidad tiene que ser algo honesto que nace en nuestro interior, de quererlo hacer porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón, pero sin la intención de querer ser aclamados porque somos generosos, de querer ser reconocidos por lo grande de la ofrenda que hemos dado. No. La liberalidad es algo que nace en el corazón del creyente, aquel que ha reconocido a Dios y las bendiciones de Dios sobre su vida, y en fruto a ese reconocimiento Él despierta su generosidad para todo aquel que lo necesita. En eso consiste la liberalidad. Por eso es que en cierta medida reconocimiento y liberalidad, como que es la mano izquierda y la mano derecha, van de la mano. Usted no puede tener liberalidad si no tiene reconocimiento. Volvamos a 2 Corintios 8. De Corintios 8, ya te digo,
creo que es el versículo 13, no me equivoco. Ya te lo doy. Versículo 5. Fíjense bien. Mire, reconocimiento y liberalidad. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron. Primeramente, ¿a quién? Al Señor, reconocimiento. Luego, a nosotros, a los representantes de Dios, por la voluntad de Dios. Es que para practicar la liberalidad también hay que tener reconocimiento, reconocer lo que Dios ha hecho. Y cuando reconocemos, viene la generosidad ante lo que Dios ha hecho. Por eso que le digo, estos dos principios van unidos: reconocimiento y liberalidad. ¿Puedo no practicarlo? Sí. ¿Puedo vivir el evangelio sin practicar la liberalidad? Sí. Pero es lo que yo hablaba el día viernes. Un evangelio que no se practica o que no practica los principios de Dios es un evangelio que no interioriza. Y un evangelio que no interioriza es un evangelio que no produce. ¿Y para qué queremos ser cristianos mediocres cuando podemos ser verdaderos ministros de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana.